Capítulo 241. El otro lado. Un continente entero colgaba invertido y se desplazaba lentamente hacia arriba, proyectando una vasta y sombría sombra que oscurecía 4/5 partes de la vista. La abrumadora sensación que producía era asombrosa, tanto que incluso Duncan se sintió sofocado en ese momento, luchando contra el impulso de apartar la mirada. Pero resistió la tentación de apartar la mirada y, en cambio, se obligó a seguir observando el fragmento celestial suspendido. Duncan no estaba seguro de lo que estaba sucediendo, cómo llegó allí o cómo regresar, pero precisamente por esta razón necesitaba examinar cualquier escena inusual y recopilar información útil. ¿Era el escombro celestial suspendido real? ¿O simplemente una horrible ilusión? ¿Eran los restos de un mundo destrozado? ¿O solo un objeto proyectado deformemente en el espacio-tiempo distorsionado del subespacio? La masa de tierra flotante se deslizó lentamente por una trayectoria inclinada, acercándose al Banished. Duncan se puso ansioso al darse cuenta de que el barco debajo de él parecía moverse a lo largo del borde del continente, con el potencial de una colisión. A medida que se acercaba la masa terrestre y la popa del Banished estaba a punto de rozar el borde de una montaña fracturada, Duncan sintió repentinamente un temblor debajo de sus pies en la cubierta. Poco después, pensó que escuchó un débil y fantasmal lamento que emanaba de alguna parte, acompañado de espeluznantes chirridos y crujidos provenientes de varias partes del antiguo barco fantasma, rompiendo el silencio del Banished. En el siguiente segundo, el enorme casco debajo de él comenzó a girar ligeramente, evitando por poco una colisión entre la superestructura del Banished y la cima de la montaña dentada. Asombrado, Duncan observó el movimiento en el barco, escuchando cómo los gritos espectrales y los chirridos se desvanecían lentamente en silencio. De repente, vio algo en su visión periférica y miró hacia arriba en la cima de la montaña fracturada en el borde del continente invertido. Era un acantilado dentado como si hubiera sido arrancado violentamente, y una colosal criatura humanoide recostada contra él. Él era casi tan alto como la montaña, con extremidades delgadas y pálidas y una cabeza deformada e hinchada. Un gran ojo estaba colocado en la cara llena de cicatrices, medio abierto y medio cerrado, con un líquido opaco goteando de él y solidificándose en gotas similares al ámbar en el aire. Este gigante de un solo ojo claramente había estado muerto durante un tiempo indeterminado, pero el resto de su cuerpo todavía parecía irradiar un aura fascinante de poder y opresión. No había heridas visibles en él, como si hubiera perecido por agotamiento, y hasta el momento de su muerte, sus manos estaban presionadas contra el acantilado detrás de él, los dedos profundamente incrustados en la roca. El continente sin color negro y el gigante de un solo ojo y pálido que murió en el borde del acantilado, en este desordenado y oscuro subespacio, bajo la prolongada iluminación de los rayos, dejaron una profunda impresión en la mente de Duncan. Finalmente, el persistente destello de luz comenzó a desvanecerse, atravesó el centro del continente y se disipó gradualmente. A la vista de Duncan, la masa de tierra flotante se retiró lentamente hacia la oscuridad. Sin embargo, continuó mirando hacia arriba, sabiendo que el continente no había desaparecido por completo y que su última parte de la estructura se movía perezosamente sobre el Banished. Sintió que podía escuchar el bajo rugido del objeto pesado y masivo que se comprimía lentamente sobre su cabeza, incluso aunque sabía que era solo su imaginación. La ilusión del rugido aún resonaba en su mente, como el último lamento de un mundo muerto que permanecía en el subespacio. Duncan finalmente apartó la mirada, contemplando el vasto caos más allá de la barandilla del barco. Ocasionalmente, destellos de luz y corrientes turbulentas cortaban la oscuridad. En este vacío oscuro y caótico, esos destellos y corrientes iluminaban esporádicamente varias formas, desde grandes hasta pequeñas e indescriptibles sombras. Duncan tomó una suave respiración, miró hacia abajo al barco debajo de sus pies, el Banished, que era completamente diferente al que conocía, irradiaba un sentido de quebranto en todas partes.
Cerró los ojos brevemente, intentando comunicarse con el barco, al igual que se había conectado con el Vanished intacto en el mundo real, para comprender este barco fantasma que flotaba en el subespacio. Pero en el siguiente instante, sus ojos se abrieron de golpe. No podía sentir el barco, no era que no pudiera comunicarse, sino que no podía sentir la existencia del barco en absoluto. En el momento en que su percepción se expandió, sintió que el barco debajo de sus pies había desaparecido, dejando sin cubierta, mástil o cabina. Incluso sintió que estaba a la deriva solo en este vasto caos, y los intensos sentimientos de vacío y desorientación que siguieron interrumpieron su concentración. Duncan miró incrédulo la estructura del barco, pisando la cubierta como si no pudiera aceptar que el barco que lo transportaba fuera simplemente una ilusión. ¿O era él la ilusión? La mente de Duncan corrió por un momento, luego sacudió la cabeza y caminó hacia la escotilla que conducía a la cubierta inferior. Resolvió continuar con su plan de exploración inicial. Independientemente de la verdadera naturaleza de la nave o de por qué parecía inexistente a su percepción, seguía transportándole y no había demostrado ninguna intención de expulsarle o hacerle daño como capitán. Esto proporcionó a Duncan la motivación y la confianza para seguir explorando. Bajó los escalones y entró en el espacioso camarote situado bajo cubierta. Tras abrir varias cabañas sucesivamente, todas revelaron el mismo escenario ruinoso, con dudosas manchas negras cubriendo las paredes y los techos, y todas las habitaciones estaban vacías. Algunas habitaciones estaban claramente llenas de objetos en la memoria de Duncan, pero ahora solo quedaban paredes y pilares rotos. Incluso buscó específicamente la cabaña de Alice, que, naturalmente, también estaba vacía. Por alguna razón, esto realmente le dio una sensación de alivio. Prefiere no encontrarse con personas u objetos familiares en este lugar espeluznante y aterrador. Después de salir de la habitación de Alice, Duncan atravesó el área de la tripulación y el comedor, adentrándose más en la cabina. Cuando llegó al almacén central, dudó durante un par de minutos frente a las escaleras que conducían a los niveles inferiores. En el Vanish del mundo real, había explorado esas áreas, sabiendo que las cabinas de inversión de luz y sombra se encontraban debajo, y aún más profundo, el fondo roto, pero durante esa exploración, llevaba una linterna especial. Esa linterna podía ayudarlo a extender su percepción y revelar con anticipación los rincones retorcidos y peligrosos de la cabina. Pero aquí, no había encontrado esa linterna. Sin embargo, después de un momento de hesitación, Duncan decidió seguir adelante. La situación aquí había cambiado drásticamente en comparación con la dimensión real, y aunque encontrara la linterna, podría no resultar útil en las habitaciones inferiores. Además, la función principal de la linterna era mejorar su percepción. Sin embargo, en su percepción, este barco no existía en absoluto. Entonces, ¿qué sentido tenía expandir aún más su percepción? Duncan simplemente levantó su espada, pasando ligeramente el dedo por el aire sobre la hoja. Una tenue llama verde se encendió a lo largo del filo, emitiendo una luz limitada. Usando la espada como fuente de iluminación, descendió cautelosamente por las escaleras y avanzó. Una cabina amplia y oscura entró en su campo de visión. Esta era la cabina de inversión de luz y sombra. En la dimensión real, esta cabina estaba llena de lámparas de aceite, pero la relación entre la luz de las lámparas y la oscuridad en las esquinas de la cabina estaba invertida. Cuanto más brillante era la luz, más oscuras se volvían las esquinas, y viceversa. Duncan miró a su alrededor. No había inversión de luz y sombra aquí, solo una oscuridad caótica uniforme. La llama espiritual que ardía en la hoja de la espada no activó ningún mecanismo de inversión de luz y sombra, sino que iluminó normalmente los alrededores. Este lugar es mucho más normal. Duncan no pudo evitar murmurar suavemente mientras navegaba con cautela por el espacio vacío, avanzando hasta que otra escalera apareció a la vista. Esta escalera conducía al fondo del Vanished, un lugar lleno de fragmentos rotos.
Duncan tomó una respiración profunda y bajó, acercándose a una puerta que apareció al final de la escalera. Instintivamente miró hacia arriba, hacia el marco de la puerta, recordando que se había escrito una frase en esta puerta, lo que significaba que era la última puerta hacia el fondo de la cabina. Sin embargo, no había nada en el marco de la puerta. No había ninguna advertencia para las generaciones futuras, ni orientación para el camino por delante, solo una puerta de madera ordinaria, ligeramente entreabierta, como si invitara a los visitantes a entrar. Duncan no se sorprendió demasiado, simplemente apartó la mirada mientras agarraba la espada ardiente con una mano y empujaba lentamente la puerta con la otra. Más allá de la puerta había otra área tenue, una cabina vieja y rota. Pero estaba intacta. Al entrar, Duncan notó de inmediato las paredes completas de la cabina que lo rodeaban. Aunque estaban gastadas y desgastadas, no había brechas en las paredes, y la escena fuera de las paredes era invisible. El fondo del barco en la dimensión real estaba fragmentado, pero el fondo aquí todavía estaba intacto. Duncan sintió una sensación extraña en el corazón mientras continuaba caminando hacia adelante. Después de unos pasos, se detuvo repentinamente. En la tenue profundidad de la cabina frente a él, una puerta antigua y desgastada flotaba en el aire. El corazón de Duncan latía con fuerza, y se acercó rápidamente, y la apariencia de la puerta se volvió más clara. Era idéntica a la puerta en el fondo del Vanish en la dimensión real. Duncan llegó a la puerta, observando a primera vista que estaba ligeramente abierta, revelando una pequeña brecha. A través de la brecha en la puerta, podía ver vagamente la escena del otro lado. Era una cabina fragmentada, con luces tenues que flotaban dentro. Duncan giró abruptamente la cabeza, examinando el lugar donde estaba parado. Una cabina antigua y rota, tenue y polvorienta, abandonada no se sabe desde hace cuánto tiempo. Era como la escena que había vislumbrado a través de la brecha de la puerta cuando exploró por primera vez el fondo del Vanish con Alice. Duncan finalmente confirmó su sospecha inicial. Estaba en el otro lado de la puerta. Capítulo 242, Zhou Min. Ahora en el lado opuesto de la puerta, Duncan no pudo resistirse a acercarse a la estrecha abertura para examinar cautelosamente la situación más allá de ella. Esto le trajo recuerdos de su experiencia anterior después de explorar las profundidades de la cabina cuando regresó por primera vez a su apartamento para verificar qué estaba sucediendo a través de la brecha de la puerta. La escena y su estado mental eran demasiado familiares. Sin embargo, a diferencia de antes, ningún otro, Duncan, blandía una espada, listo para atacar desde el otro lado. La frente de Duncan se frunció ligeramente ante el pensamiento y su dilema actual. Había llegado a este lado de la puerta y había observado personalmente la situación. Además, había recorrido todo el barco sin encontrar nada inusual. Entonces, ¿qué era la entidad que lo personificaba desde este lado cuando asomaba por la puerta desde el fondo del barco? La frente de Duncan se arrugó mientras se daba la vuelta para examinar la cabina vacía y escasamente iluminada, como si intentara localizar al impostor que se había hecho pasar por Zhou Min aquí. Recordó haberle dado al otro lado una espada en ese momento, pero si este fuera realmente un subespacio, una mera espada no debería haber sido suficiente para vencer al enemigo. Debería haber habido algunos rastros residuales. Sin embargo, no había ninguno, ni un solo rastro. Después de una búsqueda exhaustiva, Duncan comenzó a cuestionar su evaluación inicial. Quizás lo que había visto a través de la brecha había sido una mera ilusión creada por el subespacio, una ilusión visible solo para él en ese momento, lo que estaba en línea con la idea de que el subespacio refleja la mente. Sin embargo, eso no explicaba por qué la ilusión había dejado su mente ilesa, incluso disolviéndose con facilidad. Duncan sacudió la cabeza suavemente, dejando de lado sus perplejidades por el momento,
pero no pudo evitar maravillarse ante el enigma que representaba este extraño mundo sombrío. Su enfoque volvió a la puerta. En este lado, estaba ligeramente entreabierta, inclinada hacia el marco de la puerta, mientras que en la dimensión real, en el fondo del barco, estaba abierta hacia afuera con una brecha. Los dos estaban perfectamente alineados, lo que significaba que había encontrado el portal que conectaba a los dos. Una leve sonrisa se formó en el rostro de Duncan mientras agarraba el pomo de la puerta. Luego, con un suave tirón, cerró la puerta. Notablemente sin esfuerzo, no olvidó cuán inflexible se comportó esta puerta cuando intentó cerrarla desde el otro lado con Alice como compañía. A pesar de sus esfuerzos, no pudieron moverla ni un poco. Sin embargo, en este lado, todo lo que se necesitaba era un ligero tirón. Con un suave clic, la puerta se cerró herméticamente. Duncan miró en silencio la puerta cerrada y, después de unos segundos, su expresión se tensó brevemente antes de relajarse gradualmente nuevamente. Sin embargo, su corazón se retrasó, latiendo repentinamente medio tiempo después. Durante los breves 2 segundos que tardó en cerrar la puerta, Duncan aclaró su mente, sin pensar en las consecuencias de quedar atrapado e incapaz de regresar. En cambio, solo se permitió un fuerte sentido del peligro de la puerta y actuó sin dudar. Una vez que la puerta estuvo completamente cerrada, liberó las emociones reprimidas y respiró profundamente. Este lugar podría haber sido realmente una salida que conecta con el mundo real, pero no pudo abrir realmente la puerta. A pesar de la falta de pruebas concretas, una poderosa intuición le dijo a Duncan que regresar a la realidad no sería tan simple como abrir la puerta desde este lado. Esta era una tentación, una trampa. Ya se había enfrentado a una tentación similar en la dimensión del mundo real en el fondo del barco, pero esta vez estaba más oculta e inesperada. Duncan miró intensamente la puerta y luego usó la espada en su mano, envuelta en llamas sobrenaturales, para barrer el panel de la puerta. El extraño fuego verde se intensificó y casi instantáneamente envolvió toda la puerta. Sin embargo, después de un estallido de intenso ardor, la puerta permaneció en pie, aparentemente ilesa. Esto causó una arruga en su rostro. Frente a algo que claramente pertenecía al reino sobrenatural, las llamas sobrenaturales fallaron por primera vez. Sin embargo, no fue porque la puerta fuera demasiado resistente, porque no sintió ninguna resistencia del feedback de las llamas. De hecho, ni siquiera podía percibir la existencia de la puerta. Era como el barco, la puerta no existía. Sin embargo, la puerta no podía no existir. Incluso si el barco realmente no existía, la puerta tenía que existir porque podía ejercer una influencia tan compleja como tentar a uno a abrir la puerta. Esta cosa definitivamente existía aquí. Duncan se esforzó por organizar sus pensamientos mientras su mente se llenaba de una inmensa confusión. Primero inspeccionó la puerta y toda la cabina una vez más, pero no encontró pistas para responder a sus preguntas. A medida que pasaba el tiempo, a regañadientes decidió abandonar su búsqueda por el momento. No podía desperdiciar todo su tiempo en este lugar peculiar. Dado que la salida del fondo del barco albergaba un peligro oculto significativo, necesitaba buscar rutas alternativas de escape. Mientras pensaba, una idea se le ocurrió a Duncan. Inmediatamente se dio la vuelta y se dirigió hacia las escaleras que conducían a la cabina superior, atravesando rápidamente la bodega de carga oscura y vacía y las cabinas de la tripulación arriba. Finalmente, atravesó la puerta de madera sombría que conectaba la cubierta superior con la cabina y emergió en la cubierta abierta. El barco antiguo y desgastado continuó a la deriva en la oscuridad caótica que recordaba al espacio exterior, rodeado ocasionalmente por turbulencias de luz y sombra. Estas perturbaciones a veces proyectaban enormes y terroríficas sombras de fragmentos rotos que flotaban lentamente a distancias variables.
Algunos fragmentos se parecían a la tierra destrozada, otros a criaturas retorcidas y algunos eran completamente irreconocibles, solo pilas de acumulaciones, sin forma y sin color que eran horribles de ver. Sin embargo, el enfoque de Duncan no estaba en estos objetos flotantes colosales. En cambio, cruzó la cubierta vacía, dirigiéndose directamente a la puerta de la cabina del capitán. La puerta de la cabina del capitán estaba allí en silencio, tal como estaba cuando la dejó. La mirada de Duncan se desplazó hacia arriba y, en el marco de la puerta, en la tenue luz, pudo discernir varias palabras familiares: la puerta del perdido. Como había anticipado, la marca única en la puerta permanecía. Recobrando la compostura, Duncan colocó su mano en el pomo de la puerta. De todo en este barco, esta puerta tenía el significado más significativo para él porque fue esta misma puerta la que primero lo trajo a este profundo y misterioso mundo. Duncan aplicó una suave presión al pomo de la puerta, empujándola hacia adentro. Acompañado por el suave sonido de la bisagra de la puerta girando, la puerta del perdido se abrió fácilmente, tal como recordaba. Al otro lado de la puerta se encontraba la densa niebla que conocía demasiado bien. Después de una breve vacilación, Duncan dio un paso adelante. La sensación de pasar por la espesa niebla lo envolvió, seguida de una momentánea ingravidez y desorientación. Pero pronto, estos sentimientos desaparecieron y Zhou Min abrió lentamente los ojos. No había regresado al apartamento que había ocupado durante tanto tiempo. En cambio, se encontró en la completa oscuridad. Mirando hacia abajo, Zhou Min vio su forma humana familiar. Luego, al girar, vio la puerta por la que acababa de pasar, silenciosamente de pie en la oscuridad, todavía abierta. Mientras examinaba su entorno, solo vio una oscuridad infinita, una negrura absoluta y pura, como si todo hubiera dejado de existir, como si el universo hubiera sido erradicado. Zhou Min dedujo rápidamente la nueva experiencia: en el Vanished antiguo y decrépito, abrir la puerta del perdido no lo transportó de regreso a su apartamento familiar, sino que lo llevó a un extraño espacio completamente negro. Esta oscuridad extrema podría inducir una inmensa ansiedad o incluso miedo en la mayoría de las personas. Zhou Min lo sabía, y sin embargo, por alguna razón, no sintió resistencia al estar allí. Por el contrario, experimentó una inexplicable sensación de relajación y alivio. No podía entender por qué se sentía tan inquietantemente tranquilo, pero racionalmente sabía que algo andaba mal con su estado. Este choque entre la razón y la sensación lo hizo más cauteloso, e intentó dar un paso adelante. Aunque era completamente negro aquí y aparentemente carecía de cualquier cosa, el suelo sólido estaba debajo de sus pies. Cuando dio un paso, lo sintió. Zhou Min miró hacia abajo donde había dado un paso y, en ese momento, notó repentinamente las ondulaciones que se formaban debajo de sus pies, como si los colores distintos de la oscuridad estuvieran surgiendo en este lugar completamente negro. Las ondulaciones revelaron algún texto familiar. Su edad, aproximadamente 35. Estas dos líneas de texto aparecieron en forma de pregunta y respuesta. Los ojos de Zhou Min se desviaron ligeramente y luego dio otro paso adelante con cautela. Como esperaba, cuando dio un paso, nuevas ondulaciones surgieron de la oscuridad, todavía en texto de la tierra y todavía en formato de pregunta y respuesta. Su ocupación, profesor de escuela secundaria, enseña idiomas y le encanta leer en su tiempo libre. Zhou Min sintió que se le aceleraba el corazón. Inconscientemente, cambió de dirección y dio otro paso hacia la oscuridad. Su altura, aproximadamente 1,8 metros, no muy musculoso, pero muy saludable. Zhou Min se detuvo y observó en silencio cómo se expandían las ondulaciones a sus pies. El texto gris de la tierra se hizo más claro en las ondulaciones, luego se desvaneció y se disipó a medida que las ondulaciones se expandían. Después de un tiempo indeterminado, tomó una respiración profunda y, lentamente pero con determinación, dio otro paso adelante. El texto onduló y emergió de su pisada.
¿Cómo es su aspecto? Así. De repente, una luz surgió en la oscuridad y algo pareció manifestarse dentro de la iluminación. Zhou Min vio cómo se materializaba una figura ante él, una figura que era su réplica exacta. Su corazón casi falla, y él instintivamente dio un paso atrás. Este movimiento hacia atrás lo hizo darse cuenta de que la figura era en realidad su reflejo en un espejo. Miró hacia abajo, a las nuevas ondulaciones que habían aparecido como resultado de su medio paso atrás, y vio el texto que se materializaba dentro de ellas. ¿Cuál es su nombre? Zhou Min. Capítulo 243. Regreso. Zhou Min se paró frente al espejo, observando en silencio su reflejo. Parecía tan vívido y realista que, si no fuera por su mano que se extendía para tocar la superficie fría y rígida, podría haber cuestionado si la persona que estaba frente a él era realmente un ser alternativo. Después de un tiempo considerable, finalmente apartó la mirada del espejo y miró hacia la vasta oscuridad que lo envolvía. ¿Cuán inmenso era este espacio? ¿Podría caminar infinitamente si avanzaba hacia afuera? ¿Cuál era la esencia de esta extensión sombría? ¿Por qué se había materializado aquí, detrás de la puerta de los perdidos? ¿Cuál era la relación entre la puerta de los perdidos en el subespacio y la puerta de los perdidos en el mundo real? Y, lo más crucial, ¿cuál era el texto que se materializaba en la oscuridad? Zhou Min se alejó del espejo. Al hacerlo, el espejo desapareció silenciosamente y la figura que había dentro se disolvió en las sombras. Con cada paso que daba, aparecía un texto tenue en la oscuridad, delineando todo lo relacionado con él. Parecía un registro personal detallado, documentado en una base de datos vital, cuyo propósito seguía siendo un misterio. Zhou Min sintió que su imaginación no era suficiente. Intentó racionalizar todo lo que veía, pero reconoció que, no importa cuánto lo contemplara, todo parecía una fantasía salvaje y pura al final. Incluso empezó a creer en la existencia de un plan de refugio para el día del juicio final y que él era alguien que se había refugiado en él sin saberlo. Su apartamento solitario servía como su refugio, y el texto que se manifestaba en esta vasta extensión oscura era su archivo de registro antes de ingresar al refugio. En la oscuridad, sus pensamientos corrían sin control. Sin embargo, después de un tiempo indeterminado, abruptamente recogió sus pensamientos dispersos. He perdido el tiempo suficiente. Murmuró suavemente. Aquí no se podían encontrar más pistas, solo ilusiones que podían perturbar su mente. Independientemente de si este espacio oscuro ocultaba realmente un secreto monumental o si era simplemente otra artimaña y tentación del subespacio, no debería desperdiciar más tiempo aquí. Zhou Min inhaló profundamente, calmando sus pensamientos, y se resolvió a realizar un último examen y exploración del espacio oscuro antes de partir. Se dirigió hacia la distancia, alejándose prudentemente y con cautela de la puerta. Más texto se materializó debajo de él, similar al que había visto antes pero más preciso y formal, parecido a los datos de registro utilizados en circunstancias oficiales. Mientras observaba silenciosamente el texto, Zhou Min ocasionalmente echaba una mirada atrás para verificar la distancia entre él y la puerta, asegurándose de no haberse desorientado en la oscuridad. Su cautela aumentaba con cada paso, y en última instancia, solo avanzaba unos pocos centímetros con cada zancada. De repente, se dio cuenta de que el texto que emergía debajo de sus pies había cambiado. El texto se volvió desordenado, y las oraciones se volvieron extrañas e incomprensibles hasta el punto de ser ilegibles en comparación con el texto fluido anterior. Zhou Min sintió un estremecimiento interno, pero no dejó de avanzar, solo se volvió más vigilante. A medida que continuaba caminando hacia los confines de la oscuridad, más texto surgía en las sombras. La extrañeza y el caos se intensificaron, y la frecuencia del desorden aumentó exponencialmente. Al principio, todavía podía discernir algunas palabras significativas en cada oración,
pero pronto llegó a un punto en el que no aparecía ni un solo carácter coherente en varias oraciones. Más tarde, ni siquiera podía ver el texto ininteligible. Lo que emergía de la oscuridad ya no eran texto y símbolos, sino una serie de líneas retorcidas y saltarines, puntos de luz inquietos e incluso proyecciones temblorosas que parecían desafiar los principios geométricos. Él continuó, y la tumultuosa luz y las sombras que emergieron de la oscuridad trascendieron la comprensión ordinaria. Era como si indescriptibles reflejos del borde del universo se hubieran transformado en un camino que se extendía debajo de sus pies. Finalmente, incluso las caóticas líneas y puntos de luz saltarines desaparecieron y nada nuevo se materializó. Zhou Min se detuvo inmediatamente. No había perdido la cordura, ni se había obsesionado con explorar lo desconocido. Miró hacia atrás, y la puerta por la que había entrado se había reducido a un tenue punto de luz, pero aún permanecía en silencio en la oscuridad. Zhou Min se volvió resueltamente y se dirigió de regreso. No importaba qué secretos se ocultaran en lo profundo de la oscuridad, sabía que no podía avanzar más una vez que la información que surgía debajo de sus pies llegara a su fin. Regresó a un ritmo más rápido que antes, atravesando rápidamente el vacío de oscuridad y llegando nuevamente a la puerta de los perdidos que conducía a los desaparecidos. Colocó su mano en la manija, y la sensación sólida tranquilizó a Zhou Min, quien había estado vagando e investigando la oscuridad durante un periodo prolongado. Luego, tomó una respiración profunda y cruzó la puerta. La refrescante brisa marina le golpeó la cara, y la repentina luz brillante del día en su campo de visión hizo que Duncan se sintiera un poco incómodo. El sutil balanceo debajo de sus pies y el sonido de las olas estrellándose contra el barco se registraron en su percepción con un ligero retraso, quizás después de pasar demasiado tiempo en silencio. El repentino estruendo de las olas parecía un trueno. Duncan se congeló abruptamente, mirando a su alrededor y tomando la familiar apariencia de los desaparecidos, el vasto océano y el sol suspendido en el cielo, rodeado por runas duales. Había regresado a la dimensión real. Esta situación inesperada lo dejó un poco perplejo, porque justo un momento antes de cruzar la puerta en la oscuridad, había estado pensando en cómo continuar explorando los desaparecidos dañados para encontrar un camino de regreso. Nunca imaginó que simplemente pasar por la puerta lo transportaría directamente de regreso a la realidad. ¿Cuál era el patrón aquí? Para regresar de los desaparecidos dañados, supuestamente en el subespacio, a la dimensión real, todo lo que necesitaba era usar la puerta de los perdidos como punto de transferencia. Pensativo, miró hacia atrás y vio que estaba parado frente a la cabina del capitán, y la puerta de los perdidos se erguía silenciosamente a la luz del sol, con algunas palabras en el marco de la puerta brillando intensamente a la luz del día. Los pensamientos de Duncan inmediatamente entraron en acción. Había muchas puertas en los desaparecidos, pero solo 3 eran únicas. La primera era la puerta de los perdidos. La segunda era la sombría puerta de madera que conducía a la cabina inferior marcada con la etiqueta puerta final, y la tercera era la puerta flotante en la parte inferior del barco que conectaba con el subespacio. Esta última podría llamarse la puerta del subespacio. En los desaparecidos dañados, ya sea la puerta final que conducía a la cabina inferior o la puerta del subespacio, las marcas en sus marcos habían desaparecido, mientras que solo la puerta de los perdidos frente a la cabina del capitán mantenía una apariencia consistente. Mirando hacia atrás, parecía que esta consistencia podría haber indicado la verdadera salida desde el principio. Con una respuesta vaga en mente, Duncan suspiró aliviado y luego procedió a abrir la puerta de la cabina del capitán. Después de cruzar, confirmó que el lado opuesto no era oscuridad, sino su propio apartamento de soltero. Todo en la habitación parecía normal. Luego regresó al barco, esta vez abriendo la puerta de la cabina del capitán. La familiar sala de mapas, los elegantes muebles, la mesa familiar y el conocido cabeza de chivo sobre la mesa le proporcionaron una sensación de solidez por primera vez en su vida.
Al escuchar el movimiento en la puerta, Cabeza de Chivo giró inmediatamente la cabeza, y su cuello produjo un crujido debido a la fricción de la madera. ¿Nombre? Duncan Abnomar, soy yo, he vuelto. Duncan respondió instantáneamente, adivinando que la otra parte seguramente pediría confirmación. Este Cabeza de Chivo podía sentir si había salido de los desaparecidos e incluso podría detectar algún tipo de cambio en él hasta cierto punto. Su confirmación de nombre parecía un poco aleatoria en la superficie, pero parecía haber un patrón en ello. He estado en un lugar lejano. Ah, capitán. Finalmente has vuelto. Cabeza de Chivo inmediatamente exclamó con una voz exagerada y atenta que era tan exuberante como siempre. De repente desapareciste del barco, y me quedé realmente impactado. Al menos, cuando viajas al reino espiritual, normalmente dejas tu cuerpo aquí. Pero hace un momento, toda tu aura desapareció. ¿Y regresaste de la cubierta? ¿Dónde has estado? ¿Toda mi aura desapareció? ¿Completamente fuera del barco? Los ojos de Duncan se desviaron sutilmente con ese pensamiento. En efecto, había entrado al presunto subespacio con su cuerpo físico, no con la proyección consciente que pensó inicialmente. Encontró la mirada oscura de Cabeza de Chivo, dudó por un momento y habló. No te asustes cuando te lo diga. Ah, no te preocupes, tu primer oficial no solo es leal y valiente, sino también valeroso y lea. Fui al subespacio. Cabeza de Chivo se sorprendió. Pasó medio minuto antes de que la criatura de repente hiciera un ruido crujiente, como si su cuello estuviera a punto de romperse. Capitán. Dijiste que... Fui al subespacio si no me equivoqué de camino. Dijo Duncan mientras entraba a la cabina del capitán y tomaba la linterna que estaba en el estante junto a él. Espera un momento. Sin esperar a que Cabeza de Chivo respondiera, salió de la cabina del capitán con la linterna y cruzó rápidamente la cubierta y varias cabinas, dirigiéndose directamente al nivel más bajo de los desaparecidos. Pasó por la puerta final y llegó a la cabina inferior rota. Entre el casco fracturado de la cabina inferior, todavía era la misma escena tenue y caótica, con una visibilidad limitada que revelaba pocos detalles. Solo mostraba luces turbulentas, corrientes de sombras y destellos ocasionales que bailaban y fluían en la oscuridad. Y la más peligrosa puerta del subespacio se erguía silenciosamente en el centro de la cabina. La puerta estaba cerrada herméticamente, sin una sola brecha. Capítulo 244. Un vistazo a la verdad. Duncan se acercó cautelosamente a la puerta después de sentir una sensación de inquietud. Necesitaba verificar nuevamente su estado. La puerta al subespacio estaba, en efecto, cerrada. Él había estado previamente en el otro lado, y su cierre casi sin esfuerzo había sellado completamente la puerta que era casi indestructible en el reino físico. Emitiendo un suave suspiro, levantó la vista hacia la parte superior de la puerta y encontró el enigmático texto antiguo claramente grabado en el marco. Esta puerta conduce a los desvanecidos. ¿A los desvanecidos? Duncan no pudo evitar recordar la situación al otro lado de la puerta, recordando los desvanecidos abandonados y en decadencia que atravesaban el subespacio durante muchos años. De repente, comprendió más profundamente las palabras grabadas en el marco de la puerta. La inscripción en la puerta era cierta, y el otro lado conducía realmente a los desvanecidos. Otro desvanecido, el reflejo distorsionado de los verdaderos desvanecidos en el subespacio. Duncan recogió la linterna y se dio la vuelta para salir de la cabina inferior, navegando rápidamente a través de la luz y las sombras contrastantes de la bodega de carga y la estructura superior, y finalmente regresando a la cabina del capitán. Ah, capitán, ha vuelto. Gateat todavía estaba allí, confundido, y lo primero que hizo al ver a Duncan fue decir: ¿Por qué te fuiste de repente? Acabas de decir que fuiste al subespacio.
No puedes bromear con eso. ¿Tú? Cerré la puerta al subespacio, en la parte inferior del barco. Mencionó Duncan casualmente mientras colocaba la linterna. Acabo de bajar para inspeccionarla desde a este lado. El discurso de Gateat se interrumpió abruptamente, acompañado de otro crack cuando su cabeza golpeó la mesa. Duncan no pudo evitar mirarlo. Tómalo con calma, no desarrolles el mismo problema que Alice. A Gateat no le importó el tono juguetón del capitán y tampoco ocultó su asombro. ¿Cerraste esa puerta? ¿Quieres decir que cerraste la puerta desde el lado del subespacio? ¿Qué más? Replicó Duncan. ¿No es esa puerta imposible de cerrar desde a este lado? ¿Por qué más me molestaría en ir allí? ¿Lo hiciste solo por eso? Tartamudeó Gateat. ¿Entraste al subespacio y regresaste a la dimensión física solo para cerrar esa puerta desde el otro lado? Eso es, esa no es una puerta de madera ordinaria para una sala de almacenamiento o una habitación de chatarra. ¿Acabas de cerrarla? El estado de ánimo de Duncan mejoró un poco mientras observaba con deleite a Gateat, quien normalmente hablaba tanto que hacía hervir los cerebros de las personas y las volvía inarticuladas. Pero luego Duncan se dio cuenta de que no había explicado la situación claramente, lo que llevó a Gateat a tener algunos malentendidos. Sin embargo, principalmente quería presenciar cómo se retorcía la boca de Gateat, que era el entretenimiento definitivo en el mar infinito. En medio de la alegría, la inquietud residual de explorar el desvanecido siniestrado y ese espacio oscuro se redujo significativamente. Sin embargo, Duncan finalmente habló. Después de todo, el asunto involucraba el subespacio y aclarar ciertos aspectos podría ayudar a evitar peligros en el futuro. Además, Gateat poseía una gran cantidad de conocimientos ocultos y sus ideas podrían resultar útiles. Sé que estás ansioso, pero no te preocupes, solo escúchame primero. Cerré esa puerta, pero entrar en el subespacio fue accidental, y necesito tu opinión. ¿Un accidente? Gateat se sorprendió, y su tono cambió instantáneamente de asombro a extrema seriedad. Por favor, cuéntame, ¿qué sucedió exactamente? Duncan le contó a Gateat cómo había entrado en el subespacio después de despertar de un ligero sueño. Por supuesto, omitió los detalles de su exploración en ese reino oscuro, centrándose en cambio en la puerta de la parte inferior del barco y las diversas escenas que presenció mientras observaba el caos desde la cubierta. Después de todo, aparte de su verdadero nombre y origen, había poco más que necesitara ocultar a Gateat. Ocultaba su verdadero nombre y origen principalmente porque la estabilidad de los desvanecidos tenía que basarse en el punto de anclaje del capitán Duncan. Gateat escuchó atentamente la narración de Duncan sin pronunciar una palabra. Luego, admitió que también estaba inseguro sobre la situación. Según tu descripción, ese era el subespacio. Dijo Gateat con franqueza. Pero nunca me he encontrado con un caso como este, donde directamente entraste allí mientras dormías y luego regresaste ileso. Debes saber que aunque el subespacio representa una amenaza significativa para la dimensión física, no significa que sea un lugar fácilmente accesible. Su peligro radica más en el hecho de que su contaminación es imparable. Las vulnerabilidades mentales, la fe sacudida y los sacrificios equivocados pueden dar como resultado la infiltración de las fuerzas del subespacio, pero la infiltración y entrar en ella como lo hiciste. Explorarla son conceptos completamente diferentes. En este punto, hizo una pausa, luego giró la cabeza, y sus ojos vacíos y negros como el carbón miraron directamente a Duncan. Capitán, ¿realmente no te afectó nada de lo que había allí? ¿Realmente no? ¿Sientes ningún efecto residual en tu cabeza? No, Duncan extendió las manos, pareciendo sumamente sincero. pareciera que estuviera loco. Estoy perfectamente bien. Gateat se quedó sin palabras. Luego, Duncan dijo pensativo. Siempre te he visto preocupado por los desvanecidos que caen de nuevo en el subespacio, y asumí que era fácil caer. Este es un concepto relativo. Explicó Gateat de manera incómoda.
caer desde la dimensión física es peligroso, pero incluso los desvanecidos no caerían fácilmente. Es peligroso caer, y es fácil caer, no son sinónimos. Además, ¿cómo te lo explico? Por lo general, las víctimas que trágicamente caen en el subespacio, su proceso y experiencia de entrar en el subespacio son completamente diferentes a los tuyos. Es un proceso increíblemente doloroso y aterrador, y a menudo es difícil que simplemente termine con la muerte. Duncan escuchó atentamente y reflexionó por un momento antes de sacudir la cabeza. Realmente no sentí nada. Gateat dudó durante un tiempo y suspiró, lo que sorprendió a Duncan. Esta criatura charlatana no tenía nada que decir por primera vez en su relación. Consideró por un momento y luego preguntó con sinceridad. ¿Debería estar más preocupado? Realmente te mereces el título de Catástrofe móvil del mar infinito. La voz de Gateat carecía de emoción, simplemente recitaba mecánicamente como si fuera memoria muscular. No discutamos este asunto. Duncan agitó la mano, cambiando de tema. ¿Qué eran esas inmensas sombras que vi en el subespacio? Las tierras destrozadas, los escombros y ese pálido coloso de un solo ojo. ¿Qué son? Gateat se volvió repentinamente silencioso. Después de casi medio minuto, habló lentamente. Como viste, eran solo escombros. ¿Solo escombros? Duncan frunció el ceño. Esa no es una explicación muy buena. ¿De quién son los escombros? ¿De dónde vienen? ¿Cuándo ocurrió el naufragio? Los restos de mundos. Dijo Gateat. Todos los que no duraron hasta el día de hoy se han transformado en sombras distorsionadas en el antiguo pasado del subespacio. Duncan parecía sorprendido, luego repitió con gravedad. ¿Los restos de mundos? Gateat volvió a guardar silencio, aparentemente dudando y sopesando algo. Finalmente, levantó ligeramente la cabeza. ¿Crees que el mar infinito es inmenso? ¿Crees que nuestra realidad actual sigue siendo vasta? Duncan parpadeó y luego se dio cuenta de repente. ¿Quieres decir que todo en la dimensión física actual? Sí, lo que queda después de la caída. Susurró Gateat. Un insignificante remanente, con algunos asentamientos tenaces aferrándose a él. Duncan hizo una pausa y de repente se le ocurrió algo. ¿Es esta la verdad de la gran aniquilación? Es solo una pequeña parte de ella. Dijo Gateat en voz baja. Toda la verdad de la gran aniquilación ha sido enterrada en el río del tiempo, y es inútil intentar reconstruir su imagen completa. En tus palabras, hay un horizonte cósmico, donde toda la información existe más allá del reino incomprensible y no detectable. A menos que un ser verdaderamente omnisciente y omnipotente pudiera descubrir instantáneamente los secretos de todos los planos de la existencia, el subespacio, el mar profundo, el reino espiritual y la dimensión física, no hay forma de saber lo que sucedió hace 10.000 años. Sé lo que quieres preguntar, pero lamento decir que esto es todo lo que sé, y no garantizo que sea completamente preciso. Conozco algunas partes relacionadas con el subespacio, pero incluso la llamada verdad puede no permanecer necesariamente sin cambios después de ser influenciada por el subespacio. La causa y el efecto, la secuencia del tiempo, todo es insignificante allí, y en cuanto a mi conocimiento fragmentado. Ni siquiera puedo determinar cuánto es memoria genuina y cuánto son sombras residuales que quedaron después de mi separación del subespacio. Capítulo 245. Hay un gran problema. Duncan se quedó en silencio mientras reflexionaba. Esta fue la primera vez que Gateat compartió tanto sobre los secretos del subespacio con él, y también fue la conversación más franca que habían tenido. Antes de ese día, la escultura de gárgola de madera siempre había mostrado gran renuencia al tema y siempre había desviado el asunto ante sus preguntas indirectas. La razón principal estaba relacionada con la estabilidad de los desvanecidos y la estabilidad del capitán Duncan. Sin embargo, las cosas cambiaron ese día, la actitud se suavizó después de que él entrara al otro lado y regresara ileso. Después de reflexionar durante mucho tiempo, Duncan levantó la vista y miró pensativo a los ojos de Gateat. Sabías demasiado. Sabía un poco, pero nunca quise ocultártelo. La voz de Gateat sonó un poco tensa.
Cuando se trata del subespacio, cuanto menos sepas, mejor, porque a veces el conocimiento en sí es contaminación. Pero parece que al gran capitán Duncan no le preocupa esto. Supongamos que me estás elogiando sinceramente. Dijo Duncan de manera casual, y luego miró a Gateat de arriba abajo, reacio a rendirse. ¿Es eso todo lo que sabes? Hay más detalles, como la identidad de ese gigante pálido y de un solo ojo. Me estás poniendo en un aprieto. Gateat parecía indefenso. Para ser honesto, mi memoria ha tenido algunos problemas. He olvidado muchas cosas, Saya, y todo lo que me queda son estas vagas impresiones. Duncan miró en silencio esos ojos negros como el ónix, y después de un largo rato, apartó la mirada. Aunque no fue intencional, Gatead había admitido indirectamente otra cosa: no era un pasajero original del barco, sino que venía del otro lado, del subespacio. Era algo que los desaparecidos habían traído consigo cuando escaparon del subespacio, y que luego se transformó en Gatead. ¿O Gatead había aprovechado la oportunidad para escapar del subespacio? ¿Se trataba de algún tipo de intercambio? Por alguna razón, Duncan no podía olvidar la imagen del gigante pálido que había muerto en el borde de los desechos celestes. El subespacio estaba lleno de los restos dejados después de que el viejo mundo se hiciera pedazos, pero esas piezas parecían ser más que simples desechos. Gatead parecía venir del subespacio y era inteligente, capaz de pensar e incluso de comunicarse. ¿Había más cosas como él en el subespacio? ¿O Gatead cambiaría a otra cosa si regresara al otro lado, a algo similar a ese gigante pálido? ¿Era por eso que se resistía tanto a regresar? Muchas teorías surgían en la mente de Duncan, pero al final no las preguntó directamente porque sabía que Gatead nunca respondería a preguntas que lo señalaran directamente a él o al capitán Duncan. Esto involucraba la estabilidad de los desaparecidos en la dimensión real. Así que suspiró suavemente, se levantó y señaló un final temporal para este tema. La brillante luz del sol entraba por la ventana, proyectando un brillo borroso sobre los muebles simples pero elegantes del camarote del capitán. Me perdí el amanecer hoy. Dijo Duncan de repente. ¿Vision 001 salió como de costumbre hoy? Sí, el sol salió a tiempo como siempre. Respondió inmediatamente Gatead. Parece que el amanecer retrasado anterior fue solo un accidente, y Vision 001 sigue funcionando con normalidad. Para una existencia como Vision 001, mientras haya un problema, el miedo estará grabado para siempre en los corazones de las personas. Los que notaron los 2015 minutos probablemente nunca volverán a saludar al amanecer con la misma facilidad de antes. Duncan negó con la cabeza suavemente, y luego pareció recordar algo de repente. Espera, ¿recuerdas a qué hora fue la puesta de sol ayer? ¿Puesta de sol? Gatead recordó por un momento, y luego habló con incertidumbre. La hora de la puesta de sol debería haber sido según lo programado, sin ningún impacto. ¿Hay alguna pregunta? Ah, ¿Te has dado cuenta? Duncan apartó la mirada de la ventana. Ayer, el sol salió 15 minutos tarde, pero se puso a tiempo. Esto indica una cosa. ayer viajó por el cielo más rápido de lo usual. Se dio cuenta Gatead. ¿Vision 001? ¿Puede ajustar conscientemente su modo de operación? Duncan habló solemnemente. Al menos ayer aceleró conscientemente para asegurarse de que la puesta de sol ocurriera en el momento correcto. El tono de Gatead se volvió excitante. ¿Es esto una buena cosa? Esto demuestra que Vision 001 tiene cierta capacidad de autorreparación, y aunque haya un pequeño problema, está garantizando conscientemente que el mundo funcione sin problemas. Sin embargo, Duncan no comentó nada después de eso. A diferencia de la visión optimista de Gatead, él se sintió aún más tenso que antes después de confirmar la aceleración. Había una verdad que él conocía: cuando un sistema antiguo, vasto e indefenso comienza repentinamente a usar sus recursos de reserva para la autorreparación, a menudo significa que los problemas acumulados han alcanzado un punto críticamente peligroso.
Duncan no pudo evitar acercarse a la ventana, abrirla completamente y mirar hacia arriba hacia la enorme fuente de luz que iluminaba el mundo. La luz emitida por Vision 001 era muy brillante pero no deslumbrante, y Duncan apenas podía mirarla directamente. Pero de repente, la mirada de Duncan se fijó. Miró intensamente al sol, a las runas en el borde de la antigua visión, y finalmente confirmó que no estaba imaginando cosas después de una cuidadosa observación. En el anillo exterior de las runas dobles, oculto bajo el brillo, había un punto ligeramente apagado. Al inspeccionarlo de cerca, parecía que había una leve brecha. En la tienda de antigüedades de Plant, Duncan, que estaba sentado detrás del mostrador supervisando a Shirley, Alice y Dog mientras copiaban cartas, levantó repentinamente la cabeza. Luego, rápidamente salió de la tienda bajo la atónita mirada de los tres estudiantes y miró hacia el cielo fuera de la tienda de antigüedades. Después de un rato, cuando su frágil cuerpo humano comenzó a sentir un poco de mareo, Duncan cerró los ojos y bajó la cabeza. Tío Duncan, ¿qué pasa? Nina, que había estado ayudando a Shirley y a los demás a aprender a leer, salió y preguntó preocupada. Duncan levantó la mano y acarició suavemente el cabello de Nina. No es nada, solo salí a revisar el clima. ¿Revisar el clima? Nina miró al cielo despejado con confusión. Podrías haber mirado por la ventana desde adentro de la tienda. ¿Es un día tan soleado? Ah, ¿va a pasar algo otra vez? Mientras hablaba, Nina bajó repentinamente la voz y se acercó nerviosamente a Duncan, agarrando su manga. ¿Pensaste en algo en el barco? ¿Vamos a ir a una aventura? Aventuras, aventuras, hay tantos peligros por enfrentar. Duncan miró con impotencia a la niña, quien había estado pensando constantemente en una vida nueva, emocionante desde que supo de los desaparecidos. ¿No crees caos? ¿No es suficiente con la paz mundial? Nina sacó la lengua tímidamente cuando Shirley, quien había venido a la puerta por curiosidad, pareció un poco aturdida después de escuchar las palabras de Duncan. Ella miró fijamente durante un rato antes de volverse para susurrarle a Dog, que estaba escondido en las sombras. El capitán dijo que le gusta la paz mundial. Dog no reaccionó. Shirley frunció el ceño y repitió sus palabras, luego tiró de la cadena fusionada a su brazo en un ángulo bloqueado por el marco de la puerta. Dog, ¿no me escuchaste? Finalmente, la voz de Dog salió de las sombras. Estoy aprendiendo el alfabeto, no me interrumpas. Shirley. Realmente estás metido en eso, ¿no? Por supuesto, el señor Duncan revisará nuestra tarea más tarde. La señorita Alice se lo está tomando más en serio que tú. Shirley se sorprendió. ¿Tarea? ¿Qué tarea? Sin embargo, Dog no le respondió porque Duncan ya había regresado a la puerta con Nina a cuestas. La tarea es algo que, si no haces, me molestará. Dijo Duncan sonriendo, mirando a la rígida Shirley. Ve y copia el alfabeto 10 veces. Shirley casi se echó a llorar. Entonces, ¿por qué no me golpeas en su lugar? ¿De verdad? Shirley inmediatamente tembló. No, voy a copiar el alfabeto ahora mismo. Duncan negó con la cabeza, y luego organizó temporalmente que Shirley, Dog y Alice estudiaran por su cuenta, dejando a Nina para que lo supervisara. Echó un último vistazo al cielo antes de pararse frente al escaparate y sumirse en profundos pensamientos. Vision 001. Estaba realmente en grandes problemas. Capítulo 246, Día cálido. Vision 001 emergió después de que el antiguo reino de Creta desapareciera, surgiendo de un mar de sangre. Reemplazó al sol de la era anterior, iluminando el mundo de la era del mar profundo. Durante 10.000 años, esta colosal fuente de luz funcionó como una fuerza eterna, proporcionando luz, calor y el orden estable del día. Zenvejen 001
no habría civilización de ciudades-estado hoy en día, y todo el mundo estaría envuelto en una aterradora oscuridad sin fin. Los seres mortales que perdieron la protección del antiguo reino de Creta podrían haberse desvanecido silenciosamente en algún tiempo pasado. Por lo tanto, nadie podría haber imaginado que Vision 001 encontraría un problema algún día, al igual que nadie pensó que el vasto océano podría evaporarse eventualmente. Sin embargo, ahora parecía que este sol eterno no era verdaderamente eterno. Inicialmente, el amanecer se retrasó 15 minutos, seguido de una brecha casi imperceptible en el círculo rúnico. Esta inquietante información apuntaba a una conclusión: Vision 001 tenía una vida útil finita. Duncan se quedó junto a la ventana, observando en silencio el brillante día que iluminaba la calle mientras sus pensamientos giraban como un torbellino en su mente. Por supuesto, él no era el único que había notado los cambios en el sol. Había muchas personas inteligentes en el mundo. Las personas ordinarias podrían no darse cuenta de los cambios que ocurrían en lo alto del cielo, pero las autoridades y las iglesias de varias ciudades-estado debían tener a alguien vigilando la visión más grande del mundo. ¿Qué pensarían? ¿Cómo reaccionarían? ¿Alguien sabía lo que había sucedido? Duncan también pensó en los fervorosos adoradores del sol, esos devotos herejes que veneraban al antiguo y verdadero sol. Murmuraban todo el día acerca de que la visión 001 era el sol falso y maligno y que el sol finalmente caería. ¿Sabían que el sol estaba experimentando problemas reales? ¿O los cambios en la visión 001 estaban de alguna manera conectados con estos adoradores del sol y sus herederos solares? Para ser honesto, Duncan no tenía en alta estima a esos adoradores del sol. En sus ojos, fueran herejes ordinarios o herederos solares un poco más poderosos, todos eran similares, como materiales combustibles. Sin embargo, el incendio en la ciudad-estado de Plant le recordó que no debería ser complaciente. Los unistas ordinarios podrían no representar una gran amenaza, pero la rueda solar sigilosa detrás de ellos definitivamente lo era. Sumado a los elusivos endes que causaban caos y empleaban tácticas extrañas e impredecibles como la contaminación histórica y las superposiciones de realidad, ¿quién podía decir que nada sucedería? Después de mucha contemplación, Duncan decidió comunicarse con Vanna cuando se presentó la oportunidad. Como miembro de alto rango de la Iglesia, estaría bien informada sobre las actividades de la Iglesia. Podría discutir con ella el asunto del sol. Al hacerlo, también podría demostrar su actitud amistosa y su preocupación por la seguridad de la ciudad-estado. Por supuesto, debería recordar tocar la próxima vez. Mientras Duncan pensaba en esto, también monitoreaba la situación en la catedral y de repente se congeló. Sintió que Tyrian había salido de la catedral, dirigiéndose hacia la parte sur del distrito de la ciudad alta. Después de determinar aproximadamente la dirección de Tyrian, la frente de Duncan se arrugó ligeramente al recordar otro aspecto de su plan. Después de pensarlo un momento, miró hacia el mostrador. Alice se recostaba junto a Shirley, sosteniendo un lápiz y escribiendo diligentemente algo en una hoja de papel blanca. En ese momento, la radiante luz del sol entraba por la ventana de cristal de la tienda de antigüedades, iluminando las encantadoras exhibiciones en los estantes y bañando el interior con un cálido resplandor. La luz del sol tocaba los hombros de la muñeca de cabello dorado, envolviendo a Alice en una aura tierna y relajante. También iluminaba el mostrador y la punta del lápiz de la muñeca, dotando a toda la escena de una suavidad indescriptible y una atmósfera enigmática. Si esto fuera una pintura, se titularía Bella muñeca escribiendo tranquilamente a la cálida luz de la tarde. Duncan se encontró cautivado por esta perfecta interacción de luces y sombras. Incapaz de resistirse, se acercó y echó un vistazo, observando a Alice copiando diligentemente una carta desconocida. Nadie sabía desde cuándo había comenzado a cometer errores, pero ahora todo el papel estaba lleno de pequeños círculos interconectados dibujados por ella.
Mira lo que escribí, señor Duncan. Alice mostró alegremente la hoja de papel blanca. Duncan permaneció en silencio. Después de contenerse durante un tiempo, y considerando la inocente y alegre sonrisa de Alice y el persistente recuerdo de la pintoresca escena, no pudo reunir el coraje para expresar sus dudas directamente. En su lugar, logró asentir con una expresión seria. Hay progreso. Aunque no pudo discernir lo que había escrito en absoluto. Alice, por otro lado, estaba encantada. Parecía que un solo cumplido era todo lo que necesitaba. Luego, miró con curiosidad a los ojos de Duncan. ¿Tienes alguna instrucción? Duncan dudó por un momento. ¿Cómo sabes que tengo algo para que lo hagas? Siempre tienes esa mirada cuando tienes algo que instruir. Alice imitó su expresión, tratando de ilustrar la expresión anterior de Duncan, pero su demostración fue indescifrable. ¿Qué quieres que haga? Ve con ahí a un lugar y trae a alguien aquí. Duncan ajustó su expresión, mirando la sonrisa despreocupada de Alice. Mientras pensaba en la tarea que tenía entre manos, su estado de ánimo se elevó involuntariamente. Guía a alguien aquí. ¿Guiar? ¿Aquí? Alice pareció confundida. ¿Qué significa guiar aquí? ¿Tengo que noquearlos y atarlos? ¿Dónde aprendiste eso? Duncan frunció el ceño instantáneamente ante la muñeca. Vente conmigo y te diré qué hacer. En comparación con un siglo atrás, la ciudad había sufrido una transformación significativa. Líneas eléctricas, farolas de gas modernas, calles más anchas y suaves, edificios más altos e innumerables fábricas y tuberías. Los eruditos y los ingenieros habían aprovechado el poder para hacer avanzar la civilización, permitiendo que la ciudad-estado evolucionara a un ritmo que superaba con creces el pasado. Esta transformación incluso sorprendió a Tyrian, quien había presenciado muchos altibajos. Sin embargo, dentro de esta ciudad-estado, quedaban algunos elementos que vagamente recordaban a los de sus recuerdos. Al desembarcar del carruaje, Tyrian expresó su gratitud y se despidió del personal de la iglesia que lo había acompañado. Junto con un puñado de marineros del Simest, caminó por las calles que bordeaban el distrito de la ciudad alta de Plant. Mientras observaba las carreteras y las tiendas a ambos lados, que le resultaban simultáneamente familiares y extrañas, su rostro no pudo evitar mostrar una expresión nostálgica. Capitán. Un marinero inquisitivo le preguntó a su líder. ¿Qué estamos buscando aquí? Una tienda. Respondió Tyrian de manera casual, escaneando los edificios junto a la calle que reflejaban fuertemente el estilo del estado central. Una tienda de muñecas con un cartel de estilo elfo. ¿Muñecas? El marinero se sorprendió. ¿También estás en eso? Tyrian miró en silencio a su subordinado. Tengo mis razones. Otro marinero cercano intervino. Capitán, ¿por qué no lo eliminas primero? Si no nos confías, puedes sacarnos a todos después de terminar de comprar y luego limpiar. Un poco me arrepiento de haberlos traído. Tyrian sacudió la cabeza, observando con impotencia a los subordinados que había traído. Los marineros se rieron de ese comentario. Mientras bromeaban, sus ojos escudriñaban persistentemente los edificios cercanos, buscando la tienda que coincidiera con la descripción de su capitán. En entornos fuera de la batalla, así era como él y sus subordinados interactuaban. Pocos podrían imaginar probablemente que el legendario almirante de hierro sería una figura tan tranquila entre sus subordinados, pero Tyrian entendía la razón. Estas personas lo habían acompañado en la vida y la muerte durante medio siglo, ningún vínculo en el mundo podía superar la lealtad y la confianza forjadas durante 50 años. De repente, la voz de un marinero interrumpió los pensamientos de Tyrian desde un lado. Capitán, ¿es esa? La de enfrente, la casa de muñecas, tiene un nombre único. Tyrian miró hacia arriba y de inmediato reconoció el nombre familiar entre un grupo de antiguas tiendas callejeras, Rose Doll House.
El cartel había sido reemplazado, la puerta había sido alterada e incluso la decoración exterior había sido modificada, pero el nombre de la tienda persistía, los elfos nostálgicos. Incluso cuando residían en el estado de la ciudad humana en rápida evolución, rara vez cambiaban el nombre de su tienda con facilidad. Tyrian de repente se sintió un poco desorientado cuando los recuerdos desvanecidos brotaron en su corazón. Parecía que podía vislumbrar esa tarde lejana, hace mucho, mucho tiempo, cuando su padre partió hacia el puerto por negocios, y él se escabulló sigilosamente de la casa con su hermana menor. En ese entonces, los hermanos habían vagado por la bulliciosa ciudad hasta que accidentalmente descubrieron esa tienda. Y en una apresurada decisión, usaron las monedas que habían tomado de la caja de dinero de su padre para hacer una compra. Su hermana se regocijó durante todo un día por eso, mientras que él no podía recordar si había sido castigado o no. Independientemente de eso, fue uno de los escasos, sencillos y cálidos momentos dentro de los gélidos recuerdos de Tyrian que abarcaban un siglo. Esa es, murmuró el formidable pirata. Casa de muñecas es la designación de estilo elfo para una tienda de muñecas. Con eso, avanzó hacia la tienda que parecía ocupar un lugar único en sus recuerdos. Capítulo 247. Revisitando un lugar antiguo. El claro repique de la campana acompañó la apertura de la puerta mientras el sol de la tarde se derramaba en la antigua tienda llena de una variedad de muñecas. La elfa propietaria de la tienda, ajustando atentamente el marco de una muñeca detrás del mostrador, escuchó el sonido, miró hacia arriba y vio a un hombre alto, de cabello negro y con un parche en el ojo entrando en su propiedad. La anciana elfa parecía confundida por el cliente, que no parecía estar allí para comprar muñecas. Sin embargo, después de un breve momento de confusión, lo saludó con una sonrisa, sin darse cuenta de que el imponente hombre de un solo ojo que tenía delante era el mismo niño que había comprado algo en su tienda junto con su hermana un siglo antes. Ah, bienvenido a Ghost Dollhouse, siéntase libre de mirar. Hizo una pausa breve y comentó de manera informal. No solemos ver clientes como tú. La mirada de Tyrian barría lentamente el entorno. Muñecas variadas, estantes antiguos, escaleras talladas con intrincados diseños, la atmósfera cálida y tranquila y la sonriente anciana. Fragmentos de recuerdos desvanecidos se fueron ensamblando gradualmente, creando una escena familiar que se fusionaba con la vista actual. Era natural que la elfa propietaria de la tienda no lo reconociera, ya que había cambiado significativamente desde un siglo atrás, con una apariencia endurecida por saquear el gélido mar. Tyrian modificó sutilmente su expresión, tratando de suavizar sus rasgos. Era consciente de la intimidante aura que irradiaba, que hacía que las personas ordinarias se sintieran incómodas simplemente por estar en su presencia. Me gustaría preguntar sobre algo. Tyrian no sabía si había logrado modificar su expresión. Había perdido la capacidad de recordar cómo debería comportarse y hablar una persona típica al entrar a una tienda. ¿Alguna vez ha vendido aquí una muñeca llamada Nilu? Después de un momento de reflexión, agregó. Una muñeca a escala de 1/3, de esta altura, adornada con un estilo de corte clásico y un vestido exquisito. La elfa propietaria de la tienda dudó antes de responder con incertidumbre, sus ojos brillando con perplejidad. Sí, teníamos una muñeca así. Estuvo en la tienda durante muchos años antes de que alguien la comprara no hace mucho tiempo. Pero, ¿por qué preguntas? ¿Qué tipo de persona la compró? Tyrian sintió acelerarse el pulso. No había esperado encontrar una pista tan fácilmente y que su padre hubiera comprado la muñeca en la tienda tan abiertamente. ¿Cuándo ocurrió esto? La anciana tendera, sorprendida por la entusiasta respuesta de Tyrian, se volvió aún más cautelosa. Lo siento, pero no puedo divulgar información sobre nuestros clientes. Es una regla del negocio. Tyrian se detuvo momentáneamente, no anticipando esta respuesta. Rápidamente consideró sus opciones, dudando durante unos segundos antes de aparentemente tomar una decisión. ¿No me reconoces?
Reconocer. La anciana tendera frunció el ceño, escudriñando al desconocido humano frente a ella con confusión. No recuerdo haber atendido a un cliente como tú. La mayoría de las personas que vienen a comprar muñecas a mi tienda son mujeres, hombres jóvenes que eligen regalos para sus parejas, o padres que eligen regalos para sus hijas. Es porque la última vez que estuve aquí fue hace mucho tiempo. Tyrion mostró una sonrisa inusual. ¿Recuerdas, hace 100 años, a un hermano y una hermana que se llevaron una muñeca llamada Looney de aquí? La anciana tendera hizo una pausa y luego abrió lentamente los ojos, mirando a Tyrion con incredulidad. Ah, tú eres. Sé que puede que no me creas, pero tengo algo para probar mi identidad. Tyrion rápidamente pensó en un objeto, sacándolo de su bolsillo mientras hablaba. Los elfos como tú están bien informados, así que debes haber oído hablar de mí. Echa un vistazo a esto. Mientras la anciana elfa escuchaba y aceptaba el papel que le entregaba con asombro, lo desplegó para revelar un gran retrato en la parte superior, acompañado por el texto de un aviso de búsqueda, una recompensa, y el sello oficial de la ciudad-estado de Frost. Debo tener cierta notoriedad, dijo Tyrion con seriedad. Técnicamente hablando, nuestra familia es bastante famosa, aunque quizás no por algo encomiable. La anciana tendera permaneció en silencio. Después de un tiempo, la anciana elfa logró componer su expresión, miró a Tyrion y pronunció una frase peculiar. Realmente eres tú. Tyrion pareció darse cuenta de que algo andaba mal y sonrió avergonzado. Soy yo. La anciana contempló durante un momento. Han pasado tantos años, ahora hay tantos ceros después de tu nombre. Tyrion tiró de la esquina de su boca. La recompensa es sustanciosa, pero es solo para aparentar. De todos modos, añaden un 0 cada 4 o 5 años, y nadie reclamará la recompensa. Nunca he conocido a alguien que lleve su propio aviso de búsqueda como prueba de identidad, y menos a un pirata notorio. La expresión de la anciana elfa finalmente volvió a la normalidad mientras volvía a doblar el aviso de búsqueda y lo devolvía, murmurando. Escuché que el Simes había atracado en el puerto y quería ir a ver la emoción. No esperaba que vinieras aquí primero. ¿Cómo está tu hermana? Ella vive más despreocupada que yo, respondió Tyrion, y luego miró a la anciana con una expresión extraña. Pensé que estarías asustada. La mayoría de las personas ordinarias reaccionan así cuando me conocen, incluso en lugares más allá del mar frío. He encontrado mi parte de cosas peculiares, y tú no eres el único pirata que he conocido. Además, la ciudad-estado ha declarado que el Simes es un invitado por plan, así que lo que sucede en los mares del norte no es de nuestra incumbencia. La anciana murmuró mientras caminaba hacia el mostrador, su murmullo se transformó en una regañina. Pero debo decir que ser pirata no es un trabajo adecuado, no es sostenible y no suena bien. Mira a tu hermana, al menos ella tiene un título honorífico de por vida en la Asociación de Exploradores. Por supuesto, también he escuchado que tu relación con las ciudades-estado del norte es bastante compleja. La mente de Tyrion zambaba y sintió que acababa de presenciar la compostura y la serenidad de una raza de larga vida. Tuvo que interrumpir rápidamente el divagar de la anciana. La flota Sea Mist ya ha cambiado, la retaliación contra las ciudades-estado del norte y el saqueo son cosas del pasado. Ahora, principalmente dependemos de la recaudación de tarifas de protección. Sin esperar a que la anciana respondiera, decidió concluir el tema y redirigirlo con fuerza. ¿Puedes decirme ahora quién compró la muñeca? Oh, fue un hombre de mediana edad, de tu estatura, quizás incluso un poco más bajo, y bastante delgado, como si no estuviera en buena salud. La anciana no dudó esta vez y habló. Pero no creo que puedas encontrarlo, hay mucha gente en plan. ¿Estabas planeando recuperar la otra muñeca que no pudiste comprar para tu hermana en ese entonces? Ah, qué pena, si solo hubieras venido antes. Espera un minuto, acabo de darme cuenta, ¿cómo supiste que alguien compró Nilu? Tyrion no respondió a su pregunta, pero frunció el ceño involuntariamente. Alguien más bajo que él, delgado y en mala salud. No podía ser su padre. ¿Podría ser uno de los subordinados de su padre?
Después de recuperar su humanidad y razón, ¿ya había comenzado a reclutar nuevos subordinados? ¿Cuál era su objetivo? ¿Reconstruir la flota desaparecida? Tyrion reflexionó sobre muchas cosas por un momento, y solo volvió en sí cuando la anciana elfa llamó su nombre 2 veces. Entonces se le ocurrió algo y preguntó de inmediato. Además de comprar la muñeca, ¿el cliente dijo algo más? ¿Se llevó a algo más? Él dijo. Solo tuvimos una conversación normal. Recordó la anciana tendera. Parecía un cliente que realmente amaba las muñecas y estaba muy interesado en su reparación y mantenimiento. Aprendió mucho de mí, eso es cierto, también compró una peluca y accesorios para el cabello a juego, aparentemente para su propia muñeca. La expresión de Tyrion se congeló. ¿Una peluca? ¿Qué tipo de peluca? Una peluca dorada, larga y recta, del tamaño de una persona real, lo recuerdo muy bien. Dijo la tendera, y de repente se le ocurrió algo más. Tengo una similar aquí, puedes echarle un vistazo. Mientras hablaba, se dio la vuelta y fue a buscar en la habitación de almacenamiento debajo de las escaleras. Tyrion quería decir que no era necesario, pero no tenía tiempo, y en ese momento, otro golpe peculiar sonó desde cerca, captando su atención. Sonaba como alguien golpeando una ventana desde afuera. Tyrion se quedó perplejo y giró la cabeza hacia la fuente del sonido, encontrando a una hermosa mujer con cabello rubio hasta la cintura de pie afuera de la ventana, golpeando suavemente el cristal. El almirante no reaccionó al principio, pero cuando vio claramente el rostro de la mujer, se congeló instantáneamente en su lugar como si lo hubiera golpeado un rayo. La apariencia de la mujer era idéntica a la de la reina de Frost, Rhaenyra, de hace medio siglo. Capítulo 248. Invitación. La propietaria de Rose Dollhouse había estado buscando en la habitación de almacenamiento durante bastante tiempo antes de finalmente encontrar lo que buscaba. Sin embargo, cuando salió, se dio cuenta de que el invitado que había estado en el mostrador antes ya se había ido. ¡Qué impaciente! Después de confirmar que Tyrion se había ido, la anciana murmuró para sí misma. No me extraña que un hermano se convirtiera en erudito y el otro fuera a la guerra. Pero Tyrion nunca sabría lo que la anciana elfa tenía que decir sobre él allí, ya que ya había salido corriendo de la tienda de muñecas y estaba en la calle. Desafortunadamente, no encontró rastros de la mujer rubia después de inspeccionar el área abierta fuera de la tienda. Capitán, estamos aquí. Los miembros de la tripulación notaron la mirada buscadora de su capitán y rápidamente se reunieron a su alrededor. No los estaba buscando. Respondió Tyrion rápidamente, mientras sus ojos seguían escaneando las calles cercanas. ¿Alguno de ustedes vio a una mujer rubia parada junto a la ventana? Es aproximadamente medio cabeza más baja que yo, con un vestido morado. Los marineros intercambiaron miradas antes de volver la vista a Tyrion, con asombro en los ojos. ¿Qué pasa con esas expresiones? Tyrion frunció el ceño ante las extrañas miradas que recibía. Capitán. Un marinero comenzó a dudar. El amor a primera vista es maravilloso, pero creo que las relaciones entre ciudades-estados son. Tyrion miró tranquilamente a su tripulante. Si dices otra palabra, te meteré en los 6 cañones principales del Sea Mist y te dispararé en direcciones separadas. El marinero inmediatamente se calló mientras la mente de Tyrion trabajaba a toda velocidad. Estaba seguro de que no se había equivocado antes, una mujer que se parecía mucho a la reina Rhaenyra había estado golpeando la ventana desde afuera. En medio de una multitud inmensa, Tyrion no habría reaccionado tan fuertemente a alguien con un parecido a la reina de Frost. Había visto a muchos dobles a lo largo de su vida de medio siglo. Sin embargo, el hecho de que ella hubiera estado golpeando la ventana desde afuera marcó la diferencia. Alguien casi idéntico a la reina de Frost había aparecido cerca de la tienda de muñecas como anticipando su llegada, golpeando la ventana para llamar su atención y luego desapareciendo cuando él salió. Esta secuencia de eventos envió un mensaje claro, claramente lo estaba atacando.
El ceño de Tyrion se frunció como si tuviera una idea de por qué la dama huyó. Echó un vistazo a las personas que había traído. Todos ustedes, diríjanse de regreso a la catedral. ¿Eh? Los marineros se sorprendieron y uno de ellos respondió dudoso. Pero, Sin peros. Tyrion los despidió con un gesto. Tengo algunos asuntos que atender, así que ustedes sigan adelante. Otro marinero no pudo evitar interjectar. pero capitán, somos pocos. La expresión de Tyrion se volvió severa. Esta es una orden. Pero no traemos dinero. Completó su pensamiento el tercer marinero. Ni siquiera tenemos para el pasaje en autobús, y es bastante lejos de aquí a la catedral. Tyrion permaneció en silencio. Momentos después, el Iron Admiral había arrojado una bolsa de monedas a sus subordinados, apretando los dientes mientras forzaba unas pocas palabras. Vayan y ya. Los marineros partieron, y Tyrion finalmente suspiró con alivio. Luego, observó su entorno y, después de un breve momento de consideración, se dirigió a la esquina más apartada de la calle que tenía a la vista, esperando silenciosamente a que la otra parte se revelara. Si su corazonada era correcta, la otra parte seguramente se daría a conocer voluntariamente. Acababa de despedir a su tripulación en la calle para enviar una señal de listo para reunirse. Efectivamente, la situación se desarrolló tal como había anticipado. Después de esperar un corto tiempo en ese tranquilo callejón, de repente detectó unos pasos que se acercaban desde las cercanías. Levantó la vista hacia la fuente de inmediato, y como esperaba, la mujer rubia que se parecía a la reina de las nieves emergió de las sombras. Aunque ya la había visto una vez a través de la ventana antes, Tyrion seguía asombrado en ese momento. El parecido era demasiado sorprendente. Había conocido a personas con rostros similares antes, pero este grado de semejanza superaba con creces lo normal y su imaginación. Debido a esta sorprendente similitud, la reacción inicial de Tyrion después de su sorpresa fue la cautela y la desconfianza. Se concentró intensamente en la enigmática mujer rubia, tratándola como una figura potencialmente peligrosa que requería toda su atención. Sin embargo, mientras la examinaba de cerca, también observó algunas peculiaridades. Sus movimientos eran gráciles y serenos, a diferencia de los de las personas comunes, y sus delicados rasgos carecían de cierta vitalidad de los individuos vivos. Si bien una persona promedio podría no detectar nada extraño a simple vista, como capitán de un ejército de no muertos, Tyrion poco a poco percibió una cierta cualidad en ella que estaba profundamente en desacuerdo con la de un ser vivo. Notable. Dijo la mujer rubia justo cuando Tyrion se volvía cada vez más vigilante. ¿De verdad viniste? Resulta que es tan sencillo atraer a alguien. Incluso su voz era igual a la de la reina de las nieves. En lugar de sentirse agradablemente sorprendido, Tyrion se volvió aún más precavido. ¿Quién eres? Me llamo Alice. Sonrió la mujer rubia, respondiendo con honestidad. No te estaba preguntando tu nombre. Frunció el ceño Tyrion. Quiero saber tu identidad y tus intenciones. ¿Por qué querías reunirte específicamente conmigo? El capitán quiere verte. Respondió Alice con sinceridad, abordando cada pregunta. Dijo que el área alrededor de la catedral es demasiado concurrida y ruidosa, lo que dificulta discutir asuntos confidenciales. Por lo tanto, quería llevarte a un lugar más tranquilo para una conversación más privada. Un capitán misterioso deseaba discutir asuntos secretos con él y envió a alguien para atraerle. Tyrion frunció el ceño, pero por alguna razón se sintió más tranquilo. Había sido un pirata en el mar congelado durante medio siglo y había experimentado innumerables situaciones similares. En comparación con la repentina resurrección de la reina de las nieves Rhaenyra buscándolo, una reunión encubierta entre capitanes era un escenario con el que estaba más familiarizado. Sin embargo, no tenía intención de reunirse con la otra parte. No me interesan aquellos que ocultan su identidad.
La expresión de Tyrian se relajó después de confirmar que se trataba de una situación familiar. Dile a tu amo que si quiere reunirse con el capitán del Sea Mist, puede venir a la catedral y buscarme abiertamente. Si se trata de algo clandestino, lo siento, pero el Sea Mist solo se dedica a negocios legítimos fuera del mar congelado. Respondió con indiferencia. Dicho esto, Tyrian se disponía a darse la vuelta y marcharse, pero la mujer rubia que decía llamarse Alice habló de repente. ¿No quieres saber quién es el capitán del que te hablé? ¿HM? Tyrian frunció el ceño. ¿Quién es? Tu padre. Dijo Alice con sinceridad. La expresión de Tyrian cambió ligeramente al escuchar sus palabras. Lo siento, pero ese chiste no es gracioso. Con tu permiso entonces. Alice pensó un momento antes de pasar al plan B. El capitán también dijo que podrías reaccionar así que hay un plan de invitación alternativo. Tyrian estaba a punto de darse la vuelta y marcharse, pero al escuchar sus palabras, dudó involuntariamente. Otro. Apenas había murmurado unas palabras cuando de repente sintió un cambio en la atmósfera que le rodeaba. Un sentimiento de alarma surgió en su interior y rápidamente giró la cabeza hacia la fuente de la incomodidad, solo para ver a una joven que había aparecido en algún momento, balanceando su brazo y lanzándole algo. Parecía ser un perro. Durante menos de un segundo, Tyrian pensó que tenía una oportunidad de evadirlo, incluso si se trataba de un ataque sorpresa, incluso si la fuerza y la velocidad del asaltante eran evidentemente excepcionales. Sin embargo, cuando intentó esquivarlo, descubrió que todas sus extremidades habían perdido su capacidad de respuesta, como si incontables hilos invisibles estuvieran atando fuertemente sus huesos y músculos, haciéndole perder el control de su propio cuerpo. Todo lo que logró fue girar la cabeza apenas y mirar a la mujer rubia, que ahora llevaba una sonrisa inocente. Al siguiente momento, una horrible cabeza de perro creció rápidamente de tamaño en la periferia de su visión. Con un fuerte estruendo, el formidable pirata fue arrojado varios metros antes de detenerse inmóvil en el suelo. Shirley se mostró algo sorprendida por el resultado de su ataque. ¿Eso fue todo lo que hizo falta para lanzarlo por los aires? Echó un vistazo a la cadena en su mano, luego a Tyrian tirado en el suelo, murmurando mientras caminaba para evaluar la situación. Pensé que habría al menos una gran pelea. ¿Es este realmente el gran pirata legendario? ¿Lo maté? Probablemente no. Alice también se acercó, observando al inconsciente Tyrian y susurrando a Shirley. El capitán dijo que Tyrian es un chico resistente. ¿Por qué no esquivó antes? Shirley se agachó, recogió un palo de madera y pinchó la cara de Tyrian. Los Enders de antes al menos podían esquivar un par de veces. No lo sé. Alice negó con la cabeza. No sé pelear. Shirley pensó un momento y expresó una nueva preocupación. Si el capitán ve la cabeza de su hijo hinchada así, ¿se enojará? Probablemente no. Alice continuó negando con la cabeza. El capitán dijo que si no cooperaba, deberías golpearlo con Dog, haciéndolo girar como un trompo. ¿Giró hace un momento? Parece que sí, giró varias veces en el aire. Finalmente tranquila, Shirley aplaudió. Bien, llamaré a ahí para que lo cargue. Capítulo 249. El primer paso de la honestidad. Tyrian se sintió envuelto por la oscuridad, sus sentidos fluctuando como si fueran atraídos por una fuerza invisible, navegando en un reino entre la realidad y la ilusión. Intentó abrir los ojos varias veces durante esta experiencia, solo para encontrar una tenue luz verde y sombras que se movían rápidamente. Después de algún esfuerzo, reconoció la vista de la ciudad-estado debajo de él. ¿Algo lo había transportado al cielo? Este pensamiento cruzó por su mente antes de perder el conocimiento una vez más. Cuando recuperó la sensación en su cuerpo, se encontró en un lugar estable, yacía sobre una superficie fría y dura que recordaba al cemento.
La tenue luz que lo rodeaba evocaba las lámparas eléctricas de baja calidad utilizadas para iluminar almacenes. Mientras tanto, una figura borrosa se sentaba cerca, aparentemente observándolo con curiosidad. Tyrion finalmente despertó. Sin embargo, no abrió los ojos de inmediato. En su lugar, fingió estar inconsciente mientras evaluaba cuidadosamente el entorno, intentando deducir su ubicación a partir de la humedad en el aire, los sonidos lejanos y sus párpados entreabiertos. Mientras captaba el sonido distante de carruajes, confirmando que podría estar cerca de una calle, una voz familiar que había oído antes de desmayarse repentinamente sonó a su lado. Estás despierto, tus párpados se mueven. Sorprendido, Tyrion sabía que ya no podía esconderse y abrió los ojos a regañadientes. Después, sintió rigidez en todo su cuerpo y la vista que tenía ante él lo dejó perplejo y asombrado. Vio a la reina de hielo, Rhaenyra, la misma de su memoria, no la mujer rubia con un color de cabello notablemente diferente que había visto antes. La reina de hielo de cabello plateado se sentó tranquilamente a su lado, con una expresión tranquila mientras miraba a Tyrion en el suelo. Le tomó varios segundos de mirada fija antes de que de repente recobrara el sentido y se levantara rápidamente. Sin embargo, el repentino dolor de cabeza casi obligó a Tyrion a volver a bajar mientras intentaba despabilarse para disipar la visión borrosa. Primero verificó que estaba realmente despierto y luego escudriñó rápidamente su entorno, intentando discernir su ubicación. Todo lo que vio fue un almacén lleno de estantes y cajas de madera. Los estantes ordenadamente dispuestos contenían artículos antiguos de edad y origen inciertos, mientras que las cajas un poco desordenadas estaban apiladas contra la pared. No se veían ventanas y, por supuesto, no podía ver el exterior. La única puerta estaba detrás de la silla en la que se sentaba la reina. Parecía ser un simple edificio de almacenamiento que no proporcionaba pistas sobre su ubicación dentro de la ciudad-estado. La atención de Tyrion volvió entonces a la reina de hielo. Sin embargo, después de la conmoción y la emoción iniciales, el primer pensamiento del pirata compuesto fue de sospecha. Recordó a la mujer rubia que había encontrado antes y sus palabras, lo que lo llevó a fruncir el ceño. Tú no eres su majestad Rhaenyra. ¿Quién eres? Ya te lo he dicho, mi nombre es Alice. Respondió la mujer de cabello plateado sentada en la silla con una sonrisa. Ah, si te refieres a mi cabello. Lo disimulé antes porque el capitán dijo que mi apariencia podría causar problemas en la ciudad-estado. Mencionó al capitán una vez más. La primera vez que mencionó al capitán, Tyrion solo sintió una ligera confusión. Pero al oírlo de nuevo, se llenó de una intensa cautela y un sentido de crisis. Había descartado la posibilidad de una broma cruel o una trampa absurda tendida por un capitán resentido. En cambio, su formidable padre podría estar realmente involucrado. Tyrion se puso de pie con cautela, mirando a la mujer de cabello plateado que se hacía llamar Alice mientras hablaba con voz profunda. ¿Es realmente él? Sí, quiere verte. Alice se levantó de su silla y se acercó a un espejo antiguo. Capitán, está despierto. En el siguiente momento, una tenue llama verde titiló a lo largo del borde del espejo. Tyrion pareció escuchar un inquietante crepitar, y luego el espejo se volvió negro mientras una figura familiar e imponente se materializaba gradualmente de la oscuridad. Tyrion, nos volvemos a encontrar. La voz de Duncan surgió del espejo. Sí, nos volvemos a encontrar. Dudó Tyrion. Aunque se habían reunido antes, hablar con su padre sobrio y racional una vez más se sintió extremadamente incómodo. ¿Por qué de esta manera? ¿No dijiste que no te importaba comunicarte conmigo en la catedral? En la catedral, podemos recordar el pasado, pero no discutir asuntos más privados. Hay algunas cosas que no quiero que Gomona escuche. Respondió Duncan con calma, echando un vistazo a Alice. Ya conoces a Alice. Debes tener muchas preguntas.
La expresión de Tyrian se volvió peculiar al oír a su padre mencionar el nombre de la diosa de las tormentas. Sin embargo, su atención pronto se desplazó hacia Alice, quien tenía un extraño parecido con la reina de hielo. Después de fruncir el ceño y reflexionar, de repente recordó algo y su expresión cambió drásticamente. Recientemente, la Asociación de Exploradores emitió una advertencia a todos los capitanes en el mar sin límites, declarando que la anomalía 099 ha perdido el control. ¿Cómo puedes ver? Sonrió Duncan. Ella está justo delante de ti. Tyrian miró inmediatamente a Alice, cuyo rostro parecía inocente. Parecía que solo ahora notaba los rasgos inhumanos ocultos en su rostro excesivamente refinado y perfecto, y los adornos en su cuerpo que claramente ocultaban sus articulaciones. En el siguiente momento, instintivamente tocó su cuello. Como uno de los capitanes más experimentados en el mar sin límites y con un gran interés en la información relacionada con la reina de hielo, Tyrian conocía bien los atributos de la anomalía 099. Sus acciones no pasaron desapercibidas para el ojo de Duncan. Relájate. Lo tranquilizó la voz del espejo. La anomalía 099 ahora está bajo control. ¿Consideras que un títere en un contenedor que despierta y deambula libremente está bajo control? Tyrian observó cuidadosamente los movimientos de Alice mientras se dirigía a Duncan, sintiendo un escalofrío en la espalda. ¿Cómo lograste emplear una anomalía con un número tan bajo y hasta suprimir su instinto de decapitación? Alice es un títere amistoso, no tan temible como la gente cree, al menos cuando está conmigo. Respondió Duncan con indiferencia. En cuanto a ti, pensé que primero preguntarías sobre la reina de hielo. Después de todo, por lo que sé, tus días de lealtad a esa reina superan el tiempo que pasaste con la flota desaparecida. Tyrian recuperó lentamente la compostura, observando con cautela la figura en el espejo. ¿Quieres extraer información sobre su majestad Rhaenyra de mí? ¿Te resistes a hablar de eso? Todavía no confío del todo en tu humanidad. Duncan permaneció en silencio durante unos momentos antes de hablar con voz profunda. ¿Sabes cuál era mi plan original? ¿Tu plan original? Tenía la intención de que Alice se hiciera pasar directamente por la reina de hielo Rhaenyra, fingiendo estar resucitada, creando una proyección fantasmal o incluso entrando en tus sueños. Hubiera sido muy fácil para mí. Duncan miró a los ojos de Tyrian. Puedo asegurarte que no habrías podido notar la diferencia y habrías revelado mucha información sin darte cuenta. Podría haber obtenido fácilmente la información que quería de esa manera. Tyrian sintió otro escalofrío en la espalda. Creía en las palabras de su padre, confiaba en que podía hacerlo y sabía que habría caído en la trampa, incluso si hubiera podido detectar inconsistencias en algunos detalles. Habría sido engañado para revelar mucha información antes de eso. Porque incluso ahora mismo, después de ver a la Alice rubia antes y saber que la persona frente a él no podía ser Rhaenyra, casi había creído que la figura opuesta era la reina de hielo resucitada. Tyrian bajó la mirada instintivamente, como tratando de evitar el contacto visual directo con su padre, y preguntó con voz profunda. Entonces, ¿por qué no lo hiciste? Duncan miró a Tyrian con calma. ¿Qué más podría ser? Porque Alas no podía memorizar líneas tan largas ni actuar durante tanto tiempo, entraría en pánico y llamaría al capitán para que la rescatara en cuanto olvidara sus líneas. Un asombroso 17 rescates por segundo. Increíblemente inepta. Por supuesto, es porque no quiero engañar a mis hijos, aunque ya he olvidado muchas cosas. Dijo Duncan con gravedad, con voz profunda. Hizo una pausa y agregó. Tampoco quiero deshonrar a la monarca a la que serviste una vez con una farsa como esta, aunque no la conozco. De mi breve encuentro con ella, Rhaenyra parece ser una persona encomiable. Al escuchar la virtuosa respuesta del capitán, Alice aplaudió inmediatamente desde un lado, aunque apenas entendía lo que decía el capitán. Duncan y Tyrian miraron extrañados al títere. ¿No debería aplaudir? Alice se encogió, mirando cautelosamente al capitán en el espejo. Solo pienso que el capitán tiene razón. Sintiéndose exhausto, Duncan suspiró. Mientras estés feliz.
Al mismo tiempo, Tyrion notó de repente un detalle en las palabras de su padre y se sorprendió. ¿Has conocido a su majestad Rhaenyra? Capítulo 250. Bajo el agua. Unos segundos después, Tyrion no pasó por alto la mención de Duncan de su breve encuentro con la reina de hielo, y su asombro era evidente en su rostro. Duncan no se sorprendió por esta reacción, simplemente sacudió la cabeza con suavidad. Mi reunión con ella fue bastante única, fuera de la línea de tiempo normal. Piensa en ello como una intervención mía en los vacíos históricos, siendo testigo de Rhaenyra desde la perspectiva de un espectador, mientras que en la historia regular no tenía conexión con la reina de hielo. Tyrion frunció el ceño, tratando de comprender estas profundas palabras. Luego, sus ojos titilaron ligeramente, mirando a Duncan con emociones contenidas. ¿Por qué te interesan los asuntos de la reina de hielo? ¿Es debido a ese breve encuentro? ¿O es por este títere llamado Alice? ¿Qué te dijo? Alice no sabe nada sobre la reina de hielo, su memoria está tan pura como una hoja de papel en blanco. Declaró Duncan con indiferencia. Me intriga la reina de las nieves porque la gente afirma que la rebelión de las nieves ocurrió debido a la colusión de Rhaenyra con los desaparecidos, y su complot fue descubierto. ¿No es natural que me interese este rumor? Coludir con los desaparecidos. La voz de Tyrion era baja mientras miraba hacia abajo, haciendo que sus emociones fueran imposibles de leer en ese momento. Sí, así es como incriminaron a la reina Rhaenyra. Basado en tu reacción, es un cargo fabricado. La voz de Duncan surgió del espejo. Entonces, la rebelión de las nieves fue simplemente una elaborada conspiración, y las acusaciones contra Rhaenyra fueron totalmente infundadas. Mientras hablaba, observaba la reacción de Tyrion. Pero Tyrion no respondió de inmediato, en cambio, frunció ligeramente el ceño y preguntó. ¿Te importa conocer la verdad? Sí, respondió Duncan con sinceridad. Después de todo, desde un cierto punto de vista, estoy parcialmente involucrado. Tyrion claramente se sorprendió y pareció incapaz de contrarrestar la respuesta de su padre. Luego rió con impotencia, suspiró y sacudió la cabeza. La rebelión involucró una conspiración, pero para ser justos, el pretexto utilizado por los rebeldes no fue completamente fabricado. ¿Oh? La reina de las nieves nunca conspiró con ningún desaparecido, pero ella se adentró en algunas investigaciones prohibidas. Una vez que esta investigación se hizo pública, le habría resultado difícil mantener su posición como gobernante del reino de Frostbite incluso sin la rebelión. La mirada de Duncan era intensa, y después de unos segundos de silencio, dijo abruptamente. Se llama el aplanabismo, ¿verdad? Tyrion levantó la mirada con asombro. Sé mucho más de lo que piensas. Comentó Duncan con indiferencia. Pero todos los documentos relacionados con el Plan Abismo han sido destruidos, e incluso los traidores que revelaron el proyecto en ese momento han sido eliminados y ejecutados por los rebeldes. Tyrion expresó su incredulidad. Todos creen que el nombre del proyecto en sí ha sido maldito y manchado, y las últimas personas con conocimiento de esa época murieron hace mucho tiempo. ¿Oh? ¿Todo el material ha sido destruido? Esta vez, Duncan pareció algo sorprendido. Había pensado que el asunto podría ser altamente confidencial, pero no había anticipado que estuviera tan extremadamente oculto. ¿Incluso todas las personas con conocimiento están muertas? Tyrion dudó por un momento. Era más familiar con la situación que nadie y, por supuesto, conocía las razones del entierro del proyecto. Después de un breve silencio, finalmente habló. Este proyecto prohibido involucraba demasiado relacionado con maldiciones, subespacios y contaminación mental, hasta el punto de que incluso los rebeldes de esa época no se atrevían a discutir casualmente los materiales que descubrieron. De hecho, el nombre del proyecto solo se reveló una vez. Fue durante la ejecución final cuando los rebeldes anunciaron los crímenes de la Reina de las Nieves y pronunciaron estas palabras. Ese día, se produjo un colapso catastrófico sin precedentes en el acantilado marino de la ciudad-estado de Frost. Todo el acantilado, junto con una cuarta parte de la ciudad, se hundió en el inmenso mar. Todos los que escucharon las palabras, Plan Abismo, perecieron, convirtiéndose en almas perdidas en el mar infinito.
En ese momento, los rebeldes habían preparado una serie de campañas de propaganda de seguimiento dirigidas al Plan Abismo. Tenían la intención de publicitar el asunto a gran escala sin exponer los aspectos prohibidos, con el fin de erradicar por completo la influencia de la Reina de las Nieves en los mares del norte y enfatizar la justicia de la rebelión. Sin embargo, después del gran colapso del acantilado marino, estos planes de propaganda fueron abandonados de inmediato. Como acabo de mencionar, creían firmemente que el nombre, Plan Abismo, estaba maldito y manchado, así que simplemente destruyeron todo el material relacionado con el proyecto, incluido su nombre. Entonces, estoy particularmente curioso, ¿cómo te enteraste del Plan Abismo? Tyrion finalmente dejó de evadir la pregunta, mirando directamente a los ojos de Duncan. Después de escuchar el nombre del proyecto de hace medio siglo, sus pensamientos estaban tumultuosos y difíciles de calmar. Por un momento, incluso comenzó a sospechar que había alguna especie de colusión entre la Reina de las Nieves y los desaparecidos. Como dije, he presenciado algunas cosas en los vacíos de la historia. Duncan admitió abiertamente y preguntó de nuevo. Entonces, ¿qué es exactamente el Plan Abismo? ¿Por qué es tan secreto y prohibido, y por qué incluso tú pareces tener todavía un rastro de miedo al mencionarlo? El rostro de Tyrion era grave, y después de un largo silencio, finalmente habló lentamente y solemnemente. En términos simples, es un proyecto de exploración, pero a diferencia de esos aventureros que exploran nuevas rutas en los confines de la civilización, el Plan Abismo explora el mar profundo. ¿Explorar el mar profundo? Duncan frunció el ceño. ¿Te refieres a uno de los planos de existencia del modelo estándar mundial? Pero si solo se trata de investigación en estas áreas, no debería involucrar la palabra prohibido. Aunque es cierto que es peligroso, el estudio de lo oculto siempre se ha llevado a cabo legalmente en varias ciudades-estado, y la Academia de la Verdad incluso tiene grupos de investigación dedicados. No estoy hablando del mar profundo, en el sentido oculto de la figura retórica. Tyrion negó con la cabeza suavemente. Me refiero al mar profundo en el sentido verdadero, al océano submarino en el mundo natural, un mar profundo, que está justo frente a nosotros, pero que todos hacemos como si no lo viéramos. No lo tocamos, ni nos atrevemos a tocarlo. Tyrion hizo repentinamente una pregunta. Padre, ¿alguna vez has considerado que hay debajo de nuestras ciudades-estado, debajo de estas islas en las aguas que sostienen toda nuestra civilización? Duncan permaneció en silencio. Sin embargo, debajo de su exterior compuesto, una ola de turbulencia había surgido inesperadamente en su corazón. En términos del modelo estándar mundial, realidad, espíritu, mar profundo, subespacio, el nivel de mar profundo al que se refería Tyrion estaba ubicado en realidad en la primera capa más allá del mundo superficial de la realidad. Sin embargo, este mar profundo, situado directamente debajo de la superficie, parecía ser un completo vacío en la comprensión humana. Duncan nunca había considerado esta pregunta porque tenía un conjunto de sentido común preconcebido. Supuso naturalmente que debajo de las ciudades-estado debían haber estructuras geológicas elevadas desde el mar, como cordilleras submarinas o respiraderos volcánicos elevados, y más abajo, por supuesto, deberían haber cosas como el lecho marino. Sin embargo, cuando recordó cuidadosamente los diversos conocimientos que había adquirido desde que llegó a este mundo, se dio cuenta de que nunca se había realizado ninguna investigación sobre el mundo submarino a más de 200 metros de profundidad. Claramente, tú tampoco has considerado esta pregunta. La voz de Tyrion interrumpió de repente los pensamientos de Duncan. Antes de conocer a la Reina de las Nieves, yo tampoco había pensado en esta pregunta. El mar infinito cubre todo el mundo, nuestras ciudades-estado son islas que flotan en la superficie del mar, la protección de los dioses establece una base firme para el mundo real, y el resplandor de Vision 001 nos proporciona un día seguro y estable. En cuanto a lo que hay debajo de la superficie del agua, ¿por qué deberíamos preocuparnos? El reino espiritual, el mar profundo, el subespacio, estas áreas ya son suficientes para darnos dolores de cabeza. Tyrion negó con la cabeza suavemente. Pero Su Majestad Rey Nora me informó que esta pregunta es crucial, tan importante como los secretos del reino espiritual, mar profundo y subespacio.
justo debajo de nuestros pies, debajo de las ciudades-estado y la superficie del mar, existe un área tan inmensa y desconocida en nuestro mundo real. Ella es una persona llena de espíritu de exploración, no puede aceptar que una región tan vasta dentro de su dominio esté envuelta en el misterio.